Hoy vamos a analizar un texto que, la verdad, me voló la cabeza. Se titula Amor al cautiverio. Un título bastante fuerte. Sí, y desde el principio te lanza una pregunta, pues muy incómoda. ¿Por qué la libertad? Esa palabra que usamos para todo, ¿no? En discursos, en canciones. Hasta para venderte cosas. Exacto. ¿Por qué parece ser algo de lo que huimos en nuestra vida diaria? El material que tenemos enfrente sugiere que, aunque hablamos todo el tiempo de ser libres, en la práctica hacemos lo opuesto. Ajá. Organizamos toda nuestra existencia para evitar la incertidumbre, para buscar seguridad. Así que hoy vamos a entrarle a fondo a esa contradicción. Vamos a desmenuzar por qué, tal vez, muy en el fondo, le tenemos un cariño secreto a nuestras propias jaulas. Es una provocación fascinante para empezar, ¿eh? Y creo que es clave aclarar algo desde el inicio. Este texto no es un manual de autoayuda. No, para nada. No viene con soluciones ni con los 5 pasos para ser libre. Es más bien una radiografía, una observación muy aguda de la condición humana. Y el punto de partida es algo que vemos todos los días. La libertad es el ideal máximo, Claro, la asociamos con dignidad, con plenitud. con la verdad. Pero luego ves cómo vivimos en realidad. Rutinas, horarios, creencias que heredamos sin cuestionar, relaciones que priorizan la estabilidad por encima de la pasión. Todo diseñado para minimizar el caos, ¿no? Exacto, para que el día de mañana se parezca lo más posible al de hoy. Y ahí es donde el texto mete el dedo en la llaga. Celebramos la libertad como un concepto, pero la evitamos como una experiencia real, Porque choca de frente. porque se estrella de frente con una necesidad que parece ser mucho más urgente, la seguridad psicológica. A ver, vamos a entrarle a este punto que tiene muchísima miga. La primera idea fuerte del texto es que confundimos libertad con comodidad. Ajá. O sea, que lo que pedimos a gritos no es realmente ser libres. El texto dice algo que me pareció, brutalmente honesto. No buscamos la ausencia de condicionamiento. Sino la mejora de las condiciones. Exacto. En otras palabras, no queremos salir de la jaula. Queremos una jaula más grande, Una jaula más cómoda. con wifi y vista al mar. Una jaula dorada, básicamente. Y esa distinción es el corazón de todo el argumento. Lo que llamamos libertad a menudo no es más que una forma muy sofisticada de confort. No se elimina el cautiverio. No, solo se hace más lujoso, más soportable. Y aquí es donde se pone súper interesante, porque el texto se pregunta, bueno, ¿para qué sirven esas cadenas psicológicas? Claro. Porque si nos aferramos tanto a ellas, deben cumplir una función importante. No son solo un error o una debilidad. Espera, pero decir que tienen una función vital suena que estamos justificando nuestras propias limitaciones, ¿no? ¿No podría ser simplemente una racionalización para no enfrentar el miedo a lo desconocido? Podría parecerlo, pero Decir, no, es que mis cadenas me protegen suena a una excusa muy elaborada. es que no es tanto una justificación, sino una descripción del mecanismo. Piensa en las paredes de una casa. Claro que te limitan, no puedes caminar en línea recta hacia donde quieras, Ok, pero también te dan refugio, te protegen del frío, definen un espacio que llamas hogar. Según el texto, nuestras cadenas psicológicas, nuestra identidad, nuestras creencias, nuestra ideología, funcionan igual. Funcionan igual. Organizan la experiencia que de otro modo sería un caos abrumador. Le dan un marco al mundo para que la mente pueda decir, yo soy esto, esto es bueno y esto es malo, pertenezco a este grupo. son como la arquitectura invisible de la mente. Justo, la arquitectura invisible que evita que nuestro sentido del yo se desmorone. Por eso el texto no las llama opresión. Las llama sostén. Exacto, las llama sostén. Claro, ahora sí ya me cayó el 20. Es como la persona que odia su trabajo en una oficina, ¿no? Se pasa el día quejándose del jefe, de los horarios, del sinsentido de todo. Ajá, un clásico. Y habla sin parar de ser libre, de poner un negocio, de irse a vivir al campo. Pero cuando le preguntas qué es lo que busca, su libertad es en realidad encontrar un trabajo parecido pero con un horario más flexible. O un jefe menos pesado. Exacto. No quiere la ruptura total con la estructura de un sueldo fijo, de una identidad profesional. Solo quiere mejorar las condiciones de su cautiverio. Ese ejemplo es perfecto, porque el verdadero salto al vacío, el de emprender sin garantías, el de abandonar la identidad de soy un profesionista con un sueldo estable, Es aterrador.
Es aterrador. Esa persona no odia la jaula, odia lo incómoda que es la suya. Y esto nos lleva directamente a la siguiente idea del texto, que es quizás la más difícil de digerir. Uf, sí, El apego a lo conocido, incluso cuando lo conocido es doloroso. sí, esa parte me pareció muy inquietante. El texto se pregunta por qué nos aferramos con uñas y dientes a relaciones, trabajos o hábitos que nos hacen sufrir. Ajá, Y la respuesta que da es que nos aferramos a ellos porque ese sufrimiento tiene una forma que ya conocemos. tiene una historia. Tiene una historia, tiene límites, es un dolor que podemos narrar. Estoy mal por esto que me pasó, sufro por culpa de esta persona. Se puede explicar, se puede compartir. Y hasta se puede construir una identidad alrededor de él. Soy el mártir que aguanta un mal jefe. Exacto. Le da un guión a nuestra vida. En cambio, lo desconocido, Lo desconocido no ofrece guión. no hay garantía de nada, no sabes qué vas a sentir, ni siquiera quién vas a ser al otro lado. Y la mente, que es una máquina de predecir y controlar, se queda sin herramientas frente a eso. Es un error de sistema. Un system error. Totalmente. Por eso el texto traza esa progresión que es terrible, ¿no? El cautiverio, al ser predecible, primero se vuelve respetable. Luego se siente necesario. Y al final se le empieza a tener un tipo de amor retorcido. Exacto. Pero, a ver, decir que amamos el cautiverio me suena muy fuerte. Sí, es una palabra dura. ¿Sí? ¿No será simplemente que le tenemos pánico a la incertidumbre? O sea, no es que me encante mi sufrimiento, es que me aterra más lo que hay del otro lado. Claro, No es lo mismo amar la jaula que tenerle miedo a la selva, ¿o sí? es una excelente objeción. Y el texto lo matiza, fíjate. No es un amor romántico, Ok. es un amor de dependencia. Es el amor que se le tiene a lo único que te da certeza. El texto argumenta que el miedo principal no es al sufrimiento en sí. La mente puede tolerar niveles altísimos de dolor si conserva un centro. Un yo. Un yo que es el protagonista de ese drama. Yo soy el que sufre. El verdadero terror, el pánico existencial, es a la ausencia de referencia, El miedo a que ese yo se disuelva. a que se disuelva y no quede nada a que aferrarse. Suena vertiginoso. ¿Y cómo describe el texto esa libertad real, la que nos daría tanto miedo? Porque no suena a la libertad de la que hablan los políticos. No, para nada. La describe como algo radicalmente distinto. Es una libertad que no te ofrece un nuevo centro o una mejor identidad. No se apoya en tu pasado para darte una historia. Ni en el futuro para darte una promesa. Justo. Su única función, si es que tiene una, es que deja de alimentar la estructura del yo. No es que la ataque o la destruya, Simplemente deja de darle de comer, deja de reforzarla. Y para una mente que lo único que hace es acumular, Acumular conocimiento, experiencias, identidad, seguridad. pues algo que no añade nada, sino que amenaza con disolver lo que ya acumuló, es el enemigo. Es el enemigo número 1. Y el texto también dice algo muy agudo sobre cómo este mecanismo se actualiza, que cuando las cadenas viejas y obvias, como las religiosas o las sociales más rígidas, se rompen, ¿No desaparecemos en la libertad? no para nada, nos inventamos unas nuevas, más sutiles, se refinan. Es un punto clave, porque el mecanismo de autoprotección es increíblemente astuto. El cautiverio se vuelve más elegante. Adopta lenguajes modernos, justificaciones que suenan a autonomía pura. Yo elijo mi estilo de vida, esta es mi verdad. Pero la estructura de fondo, La de un centro psicológico que busca protegerse y definirse sigue intacta. fíjate, me quedé pensando en esa idea de que incluso la crítica a la prisión puede convertirse en parte de la prisión. Uf, esa es buenísima. Me recuerda a lo que pasa en redes sociales. Hay gente que construye toda su identidad online criticando el sistema, sea cual sea. Claro. Pero en el proceso crean sus propias burbujas, con reglas igual de rígidas, con un lenguaje que solo ellos entienden. Con herejes y dogmas. Exacto. Terminan atrapados en una nueva jaula. Una jaula de antisistema, que es igual de limitante pero se siente moralmente superior. Es la misma estructura con otra bandera. Totalmente. Es una jaula con barrotes invisibles y por eso es mucho más efectiva. Y esto nos lleva a la pregunta final. ¿Por qué esta libertad real, sin promesas ni adornos, no es atractiva? Buena pregunta. La respuesta del texto es muy directa.
porque no se puede vender. No la puedes empaquetar en un curso, ni en un retiro espiritual, ni en un libro de autoayuda. No ofrece ninguna recompensa que la mente pueda registrar. Ninguna. No te promete ser más feliz, ni más exitoso, ni más iluminado. O su filosofía, o su práctica de meditación, que para ellos es su camino de libertad. Ajá. Es precisamente lo que lo sostiene en la vida. ¿Cómo reconcilia el texto esa aparente contradicción? Pareciera que el texto desprecia cualquier forma de sostén. No es que lo desprecie, sino que lo identifica como parte del mismo mecanismo. Desde la perspectiva del texto, ese sostén, sea una religión, una ideología política o una filosofía de vida, sigue siendo una forma de cautiverio. Aunque sea una elegida y muy sofisticada. Exacto. Ofrece un lugar donde apoyarse, un conjunto de respuestas, una identidad. La libertad radical de la que habla el texto se define precisamente por la ausencia de ese apoyo, y por eso es tan poco popular. El texto es muy claro en lo que no promete, y creo que vale la pena decirlo con todas sus letras. A ver, No dice todo irá bien. No hay garantía de un final feliz. ok, duro. No dice esto te hará mejor. No es un proyecto de desarrollo personal. Ajá. Y la más dura de todas, no dice ahora sabes quién eres. De hecho, borra esa pregunta. Uf, la conclusión es tajante. Simplemente no sostiene. Y mientras la vida humana se organice alrededor de la búsqueda de algo a lo que aferrarse, esta libertad será vista como una amenaza. Entonces, ¿a dónde nos deja todo esto? Si el texto no ofrece una solución, ¿cuál es el punto? Suena increíblemente crudo y hasta un poco pesimista. Es que tal vez el objetivo no es proponer una solución, Sino, sino simplemente invitar a observar un hecho, sin filtros. El hecho es este. El ser humano anhela la libertad en la teoría, pero construye su vida alrededor de la seguridad en la práctica. sí. Una lógica detrás. Hay una lógica de supervivencia psicológica muy profunda detrás de esta elección. Una lógica de supervivencia. O sea que preferimos la jaula porque, evolutivamente, la incertidumbre total es sinónimo de muerte. Claro, Nuestra mente está, pues, cableada para buscar patrones y seguridad. exactamente. Y esa es la conclusión final que ofrece el análisis. Las cadenas, ya sean ideológicas, emocionales o sociales, seguirán siendo veneradas mientras la seguridad sea el valor supremo. Siempre. Y la razón la resume en una frase que es: un golpe directo al plexo solar. Dice que esto ocurre porque el cautiverio ofrece algo que la libertad no ofrece. Un lugar donde apoyarse. Uf, esa frase te deja pensando un buen rato. Es contundente. Lo es. Y el texto cierra con una última línea que es casi un epitafio tranquilo, sin juicio. Después de esa frase simplemente añade, y eso, para la mayoría, es suficiente. Es un final que no condena, solo constata. Entonces, para recapitular un poco, lo que hemos desgranado es esta idea de que nuestra necesidad casi biológica de seguridad psicológica nos lleva a preferir, e incluso a desarrollar un afecto por, un cautiverio que nos es familiar En lugar de una libertad que es por definición incierta. y que no ofrece garantías. Ese es el núcleo. Y si me permites, me gustaría dejar un último pensamiento en el aire, una pregunta que se deriva de todo esto. Adelante. El texto insiste en que no hay un problema que arreglar, sino un mecanismo que observar. La pregunta entonces es, ¿qué pasa si uno observa este mecanismo en sí mismo, con total claridad y sin juicio? Ajá. El simple acto de ver cómo funciona la propia jaula, de notar cómo uno mismo busca la seguridad, cómo se aferra a lo conocido, ese acto de observación, sin intentar escapar, ¿altera en algo la naturaleza de la jaula? Ok. ¿O es, como sugería el texto, simplemente una decoración más consciente y elegante en los mismos barrotes de siempre?